hay gente que tiene problemas de consumo, pero el problema no está ligado a la frecuencia. Hay gente que dice, Roque, pero yo no bebo tanto. Pero cuando bebo, me pasan estas cosas. Sí, se descontrola, igual tenés un consumo problemático, porque un consumo problemático no está sujeto solamente a la frecuencia con la cual lo haces, sino que cuando lo haces te pasan determinado tipo de cosas o compensás con esa conducta cada vez que te pasan determinado tipo de cosas. Yo me considero una persona que tuve un consumo problemático con las apuestas, Roque. Y esto que vos decís no existe. O es una persona que está ingresando y va un tiempito recién y puede ser, pero si es una persona que ya agarró un proceso adictivo, ya no es un tema de azar, de capacidades, ya es un tema de dependencias. Gané mucho, quiero ganar más. Perdí mucho, quiero recuperar lo que perdí. Sí, claro. Y entonces no hay un basta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este episodio en el que vamos a hablar sobre los consumos problemáticos, es decir, todos aquellos problemas que van pasando en nuestra vida, sobre todo estos nuevos consumos que van apareciendo en la sociedad, entre los jóvenes, entre los adultos, entre los varones y entre las mujeres. Vamos a hablar poco sobre cómo diferenciamos entre un consumo al que podemos catalogar como problemático del que no necesariamente, y vamos a hablar un poco sobre cuáles son esas primeras señales ante las cuales podemos ya ir activando alguna señal de alerta para poder tomar decisiones en nuestra salud mental. ¿Qué tal, Ricky? ¿Cómo estás, Roque? Sí, creo que es importante recalcar que estamos hablando de un tema súper importante relacionado a la salud mental. Sí. Hay quienes de pronto, por ejemplo, catalogan los consumos problemáticos, es decir, los consumos que están generando otro tipo de problemas, ¿no? Y lo catalogan como una cuestión de falta de voluntad, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que vos sos débil y entonces no podés, pero si vos te propusieras o si fueras más fuerte, entonces pudieses no estar con estos problemas de este consumo. Diríamos que el problema de los consumos es un problema de voluntad doblegada, de voluntad rendida a algo ante la que en algún momento ya no puedo hacer mucho más que rendirme ante ella y quedar un poco indefenso ante esa, porque un consumo puede ser a una sustancia, puede ser a una pareja, puede ser a una conducta, como por ejemplo la adicción a las compras, puede ser a una tecnología, es decir, en la parte más filosófica de este problema, ¿hay un problema de voluntad rendida ante algo? Claro, hay un tema de una voluntad que se ha acostumbrado, ¿no? Que se ha acostumbrado y que encuentra en ese consumo su mayor gozo y su mayor perdición. Las dos cosas confluyen al mismo tiempo, ¿no? De hecho, los neurólogos, algunos afirman, recuerdo yo, de que el cerebro en los momentos de placer y en los momentos de dolor se activan las mismas zonas cerebrales, o al menos similares. Es decir, que para el cerebro, entre que algo sea placentero y doloroso, estructuralmente se parece mucho, ¿no? Entonces es como, claro, una adicción tiene un componente ligado al placer, pero también tiene un componente ligado al dolor que me genera, por ejemplo, la culpa de estar haciendo esto, o al dolor de sentirme impotente ante esto, ante lo cual me siento pequeño, rendido, indefenso, insuficiente, o ante el dolor que genero en mi entorno familiar. O sea, creo que vale la pena definir o aclarar cuándo es un consumo problemático, cuándo estamos frente a una cuestión que es un problema ya de salud. Sí. Y si es un problema de salud, la buena voluntad, el ánimo, el culpabilizarte, el llamarte a la reflexión, decirte, oye, ¿cómo vas a hacer esto? Ya no es suficiente. Pero antes de que yo reconozca que estoy rendido ante algo que no puedo dejar, que sé que me hace mal, pero que no puedo dejar de hacerlo, vivo en autoengaños. Sí. Vivo creyendo que cuando quiera lo puedo dejar, vivo creyendo que esto no me va a pasar a mí, vivo creyendo que lo tengo bajo control. También hay una parte de ese proceso, o sea, porque el darme cuenta que tengo un problema de voluntad ligado a esta conducta o a esta sustancia,
antes de eso, antes de que yo logre aceptar, hay un camino de conciencia, de darme cuenta, ¿no? Claro, yo por eso te decía que sería bueno que podamos decir, ok, a ver, ¿cuándo yo puedo estar teniendo ya un consumo problemático? O sea, que me dé cuenta o que no, o que se den cuenta los otros, pero yo no, ¿verdad? Correcto. Pero ciertamente hay que poner algunos criterios al respecto, ¿no? Vos sabés que en Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, hay todo un cuestionario que hace la gente, que llena la gente antes de entrar, ¿no? Sí, sí. Donde incluye preguntas como: ¿usted bebe todos los fines de semana? ¿Espera el fin de semana para beber? De pronto está haciendo alguna cosa y dice, pucha, qué lindo sería tomarme algo en ese tipo de preguntas, ¿ok? Y porque si hay una persona que empieza a tener un consumo continuo, rutinario, cada cierto tiempo, por ejemplo, todos los viernes, esa persona no toma de repente nunca más que de viernes para sábado, pero ya para Alcohólicos Anónimos esa persona ya está teniendo un problema, por lo menos aunque sea inicial, ya está teniendo un problema, digamos, de consumo, ¿no? Es bueno que hablemos de señales, porque vos sabés que en el ámbito de los consumos a la gente se le viene a la mente ciertas imágenes. Las exageradas. Las exageradas. Entonces yo pienso en alguien que se droga y pienso en alguien que vive debajo del canal. Debajo de un puente. Entonces yo digo, pues ni idea, estoy lejos de eso, Claro. No me puedo comparar ante eso. Ni siquiera alguien debe atreverse a compararme con ese tipo de consumo, ¿no? Y eso hace, creo yo, que la mente viva en autoengaños de que como no me parezco a esa imagen catastrófica, tenebrosa, difícil, que se me viene a la mente cuando pienso en algún consumidor problemático, hace que yo no me dé cuenta y sigo en la línea del ya consumo problemático, aunque no me dé cuenta que estoy en uno. Vamos con las señales entonces. Sí. Ya dije yo una que es, tengo un patrón. Sí. Tengo un patrón de consumo. Consumo cada X cantidad de tiempo, consumo de determinada cantidad de intensidad. Por ejemplo, la gente que no toma, pero toma y se pierde. Sí. No se acuerda al día siguiente. Tiene un problema, claramente, ¿no? Ahora, hay gente que tiene problemas de consumo, pero el problema no está ligado a la frecuencia. Hay gente que dice, Roque, pero yo no bebo tanto. Pero cuando bebo, Claro. me pasan estas cosas. Sí, se descontrola, no se acuerda. Igual tenés un consumo problemático, porque un consumo problemático no está sujeto solamente a la frecuencia con la cual lo haces, sino que cuando lo haces te pasan determinado tipo de cosas o compensás con esa conducta cada vez que te pasan determinado tipo de cosas. Claro, la cantidad es una cosa importante, pero la intensidad también es Sí, claro. igualmente importante, Sí, ¿no? sí. No solo cada cuánto, sino cuán intenso es el consumo cuando llego a consumir, cuando finalmente me animo. Porque es posible que mucha gente se aguanta. En realidad hubiese querido consumir más, pero lo logra aguantar, y entonces un día le abre la llave y eso sale, digamos, con todo. O ¿no? como el esposo que le dice, pero mi amor, hace harto no lo hago, ya hace 3 meses Claro. no salgo, pero cada 3 meses se pierde 3 días. Claro. O sea, ya eso es un problema de consumo, porque aunque lo haga cada 2 o 3 meses, perderse 3 días, da cuenta de un problema de consumo ligado a la intensidad de la conducta. Es importante también decir que el consumo es problemático cuando ha empezado a generar problemas derivados o problemas satélites, ¿no? Por ejemplo, problemas familiares, De relación. problemas de pareja. ¿Cuántos de nosotros recibimos en consulta a personas con un consumo problemático, pero no fueron por su propia voluntad? Fueron por la voluntad de la pareja, por la voluntad del papá o de la mamá, en caso de un joven. Es decir, hay otras voluntades que quieren hacer algo al respecto antes de la voluntad del consumidor. Porque la voluntad del consumidor, que todavía está rendida a su consumo, probablemente no ha llegado al punto en el que diga, realmente necesito ayuda, tengo un problema y quiero buscarla por mis propios medios. Otro punto que me parece importante reconocer es cuando, el descontrol ligado al consumo empieza a generar varias cosas, ¿no? En el cuerpo, por ejemplo, de la persona, si estamos frente a una sustancia
O incluso frente a una conducta, yo empiezo en mi cuerpo a registrar malestares cuando no lo tengo. Entonces, malestares emocionales, de pensamientos obsesivos, de sueños recurrentes o malestares físicos incluso. Es lo que llamamos el síndrome de abstinencia. Sí. Por ejemplo, una manera de gente que dice, cuando quiera lo dejo. Si usted lo deja y empieza a tener problemas de este tipo, pensamientos obsesivos, emociones muy difíciles, cambios de humor o problemas corporales, físicos, ok, probablemente sí estaba teniendo un problema. O sea que, si quiere, no es cuando quiera lo dejo. Déjelo y va a ver si tiene o no tiene un problema. Es una cosa interesante porque hay gente que puede atravesar con mayor facilidad ese periodo de abstinencia y hay gente que no. Es decir, la abstinencia da cuenta de una dependencia química. A ver, yo siempre digo, si a lo que vos estás apegado no es a una sustancia, la sustancia la crea tu cerebro. Pensemos en un consumo actual que está bastante normalizado, que es, por ejemplo, las apuestas deportivas o las apuestas online en el público adulto y cada vez más en públicos adolescentes, Ricky. Sí, jóvenes. Cada vez más de público adolescente. Nosotros sabemos de chicos de 13, 14 años que lo están haciendo. En adelante, estamos hablando de colegios, ¿no? Fundamentalmente público masculino, más que femenino, dicho sea de paso. Aunque el femenino tiene sus propios problemas de consumo actuales, el tema de las apuestas deportivas es un problema de salud mental que está incidiendo mucho en los varones, tanto adultos como en jóvenes en este momento. Entonces, en una situación de apuesta no hay una sustancia. ¿Cuál es la sustancia? El cerebro genera adrenalina, por ejemplo. Cuando uno apuesta y enfrentarse a la posibilidad de perder ese dinero o no saber si voy a ganar, la incertidumbre que nos gobierna es muy adrenalínica. Y la adrenalina es una sustancia con alta carga adictiva en la persona que lo experimenta. ¿Cuánta gente vive buscando situaciones de adrenalina constantemente para sentirse bien? Entonces, todo problema de consumo, hay una sustancia, aunque no hay una sustancia que yo ingiero, hay una sustancia que mi cerebro segrega, que cuando no estoy segregándola o no estoy poniendo a mi vida en ese tipo de circunstancia, es como que mi cuerpo me lo empieza a pedir. Lo mismo pasa con la dopamina, porque la dopamina se asocia como una especie de azúcar para mi mente, que cada vez que gano... Para el sistema de recompensa. El sistema de recompensa, cada vez que gano en una apuesta online, una apuesta deportiva, siento una especie de éxtasis enorme que va pasando a la larga. Empiezo a perderle el gusto a las cosas. Y esa es una de las señales por las cuales ya estoy dentro del ámbito de los consumos problemáticos. Las cosas que antes me interesaban ya no me interesan tanto. O lo más divertido, interesante y lindo es eso. O lo único que hago y que a mí me gusta realmente es eso. Porque claro, tengo una cantidad enorme de dopamina que las cosas que son dopaminérgicas pero en menores cantidades ya no me llaman la atención. Jugar con mi perro, salir con mi pareja, ver una película con mis hijos, tener un lindo domingo familiar, salir a pasear, son cosas que ya no me interesan demasiado. ¿Sabes qué es peligroso en la adolescencia, Roque? Porque podríamos diferenciar, si querés, pensemos en una persona que agarra las apuestas a los 14, 15 años, sí, y alguien que las agarra a los 30, 35, ¿no? Pues bueno, evidentemente este cerebro adolescente en desarrollo ya de por sí está teniendo un montón de estos neurotransmisores ligados a distintos tipos de cosas, ¿no? Entonces ya es un cerebro mucho más activado, mucho más conectado. La posibilidad de que este muchacho no tenga control, si no tiene ya control en muchas otras áreas, más aún con una sustancia tan peligrosa como puede ser la adrenalina, como puede ser la dopamina en grandes cantidades, o las sustancias que se ingieren, como las drogas, sobre todo las de diseño, o el alcohol. Entonces, las adicciones que nosotros vemos más profundas a los 20 y pico años, empezaron a los 14, probablemente. Sí, y el problema está en pensar de que la señal de que tenés un problema de juego está asociado a perder dinero. Hay gente que no pierde, o que no pierde grandes cantidades, o no pierde todo lo que ganó. Digamos que todavía la balanza entre lo que ganó y lo que perdió no es desfavorable. Entonces la gente dice, pero yo gano, ¿no? Pero a mí me va bien. No soy como esas personas que pierden y lo pierden todo. Una cosa interesante habrá que pensar es cómo se va deformando tu concepto del dinero
y del ganarlo por tus propios medios. Porque pensá en una persona que gana 4.000 bolivianos en una apuesta, y 4.000 bolivianos al mismo tiempo puede ser el sueldo de un profesional joven. Entonces digo, ¿para qué me voy a tirar 5 años estudiando para salir a ganar 4.000 bolivianos por mes, en el mejor de los casos si es que me contratan, si 4.000 bolivianos lo puedo hacer en 2 días con esto que estoy haciendo? Es decir, empieza a deformarse tanto el concepto del estudio, el concepto del trabajo, del esfuerzo y el sacrificio, y todo eso se remonta solamente a la posibilidad de tener mucho dinero con poco esfuerzo. Yo me considero una persona que tuve un consumo problemático con las apuestas, Roque. Y esto que vos decís no existe. Ya cuando vos estás con un consumo problemático es imposible que el saldo sea positivo. Sí, claro. Con ninguno de los juegos donde el azar está de por medio y donde hay un problema, ¿ok? Es decir, que todavía no pierdo mucho, todavía decir no pierdo mucho, por ahí es un poquito más real, pero yo gano, es una cosa que no es... Yo soy bueno en esto. Claro, yo sé cómo hacerlo. Pierden los tontos. Yo sé cómo cuáles hacerlo. son las mañas. Es parte del autoengaño. Es parte del autoengaño. ¿No? Y yo he estado en ese autoengaño también. O sea, por lo general es parte del autoengaño. O es una persona que está ingresando y va un tiempito recién y puede ser, pero si es una persona que ya agarró un proceso adictivo, ya no es un tema de azar, de capacidades, ya es un tema de dependencias. Y frente a las dependencias, pues bueno, ¿no? ¿Qué pasa? Gané mucho, quiero ganar más. Perdí mucho, quiero recuperar lo que perdí. Sí, claro. Y entonces no hay un basta. ¿Por qué? Justamente porque no es el premio. No es el premio, es el proceso adrenalínico, adictivo de sentir que puedo, que me empodero en decir lo puedo lograr, alcanzar, gané esto. No es el monto, no es el dinero en sí, no es lo que yo me puedo comprar con eso. Es que lo hice, es que pude, es que finalmente me saqué el premio más grande, lo logré. Ok, ¿no? O perdí un montón, tengo que recuperar, pero es el proceso y no es tanto el premio finalmente. Si bien el premio es lo que motiva, es curioso porque la gente tiene el premio, pero la motivación no baja. Hay una señal dentro de los consumos problemáticos que hay un daño económico. Cualquiera sea el consumo, no solamente las apuestas, hay un daño económico. Mi economía se ve perjudicada. Pensemos en chicos que gastan un montón de dinero en sus... en las skins. En las skins de los videojuegos, ¿no? O pensemos en personas que gastan una importante cantidad de dinero en cada salida que tienen, ¿no? Es decir, hay un daño económico, pero antes de que eso te perjudique o te empobrezca a nivel económico, te va empobreciendo en otras áreas de la vida, ¿no? Vas sintiéndote más pobre en otras áreas de la vida, en la vida amorosa, en la vida familiar. A nivel social también hay otras señales. Las personas con consumo problemático suelen aislarse un poco más con mayor facilidad. O juntarse con quien consume. Suelen juntarse con otros consumidores porque hay una tendencia en el consumo y es que si yo me junto con personas que consumen lo mismo que yo, tengo menos probabilidad de sentir culpa de estar consumiendo esto. Yo me he topado muchas veces con personas que fuman marihuana, por ejemplo, y que le han rogado a sus parejas que consuman con ellos también. Claro, sí. ¿No? Sí. Entonces, y a veces la pareja ha accedido sí. Lo van consumiendo, pero un día la pareja que no tiene, digamos, la adicción dice que no y empieza a haber un problema. E incluso la persona puede dejar a su pareja y buscar de repente a alguien que comparta eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso es lo más importante. Termina siendo como, incluso vos sabés que las personas, como la marihuana tiene como un submundo, por así decirlo, es decir, tiene sus propios códigos, sus propias formas, sus propias maneras, es algo que además socialmente no está tan castigado. Entonces, claro, reunirme con otros que lo consumen es también como juntos estamos valorando algo muy interesante que nos hace ser más creativos, que nos da más paz interior, que nos hace tener una, ¿cómo se llama esto? Una realidad paralela y nos hace estar más conscientes en realidad de muchas cosas. Entonces me asocio y me reúno con quien, es decir, tiene como una carga filosófica. Claro. De por medio. Sí. Y entonces... De dejar atrás los problemas, de despreocuparse, de
de conectarse con la vida, de conectarse con la naturaleza, de conectarse con el otro. Sí, hay una filosofía, claro. De ser más interesante, ¿no? De pronto una persona muy culta también lo puede hacer, porque es como eso, como una cosa, digamos, más interesante. Y bueno, ¿no? Puede pasar esto, puede pasar que las personas que no lo hagan, incluso me parecen como, pucha, pobrecitas, ¿no? Pero ya que hablas de este consumo, vos sabés que en cada época hay un consumo que entra. Es decir, por ejemplo, en su momento la marihuana empezó a ser un consumo de la época, un consumo novedoso, y cada consumo que entra, Ricky, en la esfera pública, entra con una serie de lenguajes bondadosos o o sea, es como inofensivos, ¿no? Por ejemplo, el vape, cuando apareció el vape, la propaganda era que las personas adictas al tabaco, si lo recordarás, hace unos 10 años, 8 años atrás, era que las personas van a poder migrar su consumo de tabaco al vape porque el vape es más sano. Esa era más o menos la propaganda del tiempo. No te deja olor. No te deja olor. Podés fumar delante de otros porque no le echas el humo. No te despigmenta los dientes. Y dice, 8 años después, las investigaciones dicen todo lo contrario. Es más nocivo. En algunos países del mundo ya está prohibido, ¿no? ¿Qué significa esto? Que al principio entran con una propaganda benevolente, ¿no? Una propaganda inofensiva. Lo mismo la marihuana no tiene ningún tipo de problema, el uso recreativo de la misma. No tiene consecuencias. No tiene consecuencias. El alcohol es más dañino a largo plazo para la salud de lo que puede ser la marihuana. Al día de hoy se conocen de que la marihuana es el gatillador o uno de los gatilladores más importantes de trastornos psicológicos en jóvenes consumidores de marihuana. Es decir, la marihuana está asociada al desarrollo de brotes psicóticos, por ejemplo, ¿no? De personas que empiezan a tener problemas de salud mental grave en algún sentido. Lo mismo pasa, y lo mismo va a pasar con las apuestas deportivas, ya que es como más o menos el consumo benevolente de la época, ¿no? Pero ¿qué tiene de malo? Es deporte, son cosas, lo hago con amigos, todo el mundo lo hace. El chico que apuesta y mira un partido, cuando empieza a mirar partidos sin apostar, dice, digamos que va. Le empieza a desinteresar, de verdad que no le interesa. No tiene ese picante de poder apostar y saber. Y gente, ojalá apostáramos solamente el deporte que vemos o al equipo que sigamos. No, claro, eso el consumo va empeorando y va aumentando tanto que hay gente que, no sé, a las 3 de la madrugada no hay deporte en Latinoamérica, no hay deporte en Europa, empiezan a apostar deportes en Oceanía o en Asia. Desde tenis ruso hasta carrera de perros en Nueva Zelanda. O sea, son deportes que nunca vería yo en un sentido como aficionado, pero empiezo a apostarlo por el solo hecho de creer que puedo tener la posibilidad de ganar dinero con ello. ¿Y quién es el patrocinador oficial del Mundial de Clubes, Roque? Es una página de apuestas deportivas. En el Mundial de Clubes, yo vi un cuadrito que había que la mayor cantidad de sponsors oficiales de los equipos, vos sabés que el sponsor oficial es que está al medio de tu camiseta, ese es el sponsor oficial, ¿no? En el Mundial de Clubes, la mayor cantidad de empresas de sponsor oficial del Mundial de Clubes son páginas de apuestas deportivas. Son páginas de apuestas deportivas. Después vienen viajes y turismo, pero creo que son como 8 equipos con páginas, River Plate, Boca, por decirte alguno, que no recuerdo muy bien los otros, pero son países fundamentalmente latinoamericanos y algunos que otro europeo, pero en decadencia económica. ¿Qué significa eso? Que las páginas de apuestas deportivas son las que mejor pagan publicidad y saben muy bien a qué público llegar, y probablemente el público latinoamericano está siendo el público más apetecible para este tipo de apuestas. Claro, entonces eso iba a decir, es un tema mundial. Sí. No es una cosa de Bolivia, y no solo de Latinoamérica, ¿no? Es escandaloso, es escandaloso, sí. Claro. Porque eso desvirtúa la competitividad del fútbol, porque cuánto amaño se ha descubierto como consecuencia de eso, ¿no? Es terrible el problema es más grande de lo que uno piensa. Sí, y necesitamos estar atentos. Los papás de adolescentes tienen que estar también muy prestos, atentos al tema del manejo del dinero, al tema de empezar a hablar, Roque, del valor
del valor del dinero, del valor del ahorro, del valor del trabajo. Creo que son cosas que también se tienen que hablar porque de verdad es una cosa que está entrando con fuerza, como entró en su momento la heroína en Europa, la cocaína acá también en nuestro país, gran productor de cocaína, la marihuana que sigue siempre teniendo sus rezagos en los jóvenes, y bueno, las drogas legales como el alcohol, el cigarro y el vape, que también no paran, ¿no? No paran y buscan la manera de cómo atrapar y cómo convencer, sobre todo a los más jóvenes, porque el que agarre una adicción a los 16 la va a continuar mínimo 10 años, Roque. Es muy importante, si usted tiene hijos adolescentes varones, sepa que ya su hijo probablemente conozca cuáles son las páginas de apuestas deportivas que él o algunos de sus compañeros recurren. Ya saben de esto, ya saben que está sucediendo, desde chicos de 13, 14 años hasta chicos de 17, 18, 19, incluso chicos universitarios. El otro día una mamá decía, pero ¿cómo va a poder ser si no se puede ya pagar ni con tarjetas? Y entonces, hay páginas locales, para empezar, sí, ¿no? Páginas ilegales, clandestinas, así como hay casas de juegos clandestinas. Quizás las páginas no sean locales, pero sí pueden pagarle a cajeros locales. Esa es la otra. O sea, a ver, hay páginas que son clandestinas y locales. Sí. ¿Okay? Y hay, ¿cómo se llaman? Dealers, sí, que reciben cajeros, tus apuestas, sí, ¿no? Para apostar en estas páginas que sí son de repente más renombradas y legales. Pero hay un intermediario, básicamente, ¿no? Este intermediario recibe bolivianos perfectamente. Algunas páginas no necesitan documento de identidad, otras páginas sí, y hay chicos que suplantan su identidad con documentos falsos, ¿no? Sí, claro, ¿no? Eso es así. Recientemente escuchaba a una persona hablar de esto, de, por ejemplo, los viajes de promo, que justo estamos en la temporada de viajes de promo, sí, y que para los que todavía no han cumplido 18, les piden llévense su carnet. La misma empresa le dice, ¿no? Por si acaso, llévense su como requisito, carnet falso. para que le demos el alcohol libre durante todo el viaje de promo. Interesante realmente. Los consumos es un problema de salud mental, es un problema de salud pública. Lamentablemente en Bolivia no tenemos muchas estadísticas sobre salud mental importantes, no mucho menos sobre este tipo de apuestas deportivas. Pero en países cercanos a la región, ya en Argentina, en Chile, ya hay propuestas de ley, por ejemplo, para regular con mayor fuerza el uso de este tipo de consumos, porque claro, afecta en algún sentido a la población en su conjunto, y si las familias no activamos eso como mecanismo de prevención básico y esperamos que los políticos se pongan de acuerdo primero, seguramente vamos a ir perdiendo terreno en este sentido. Santa Cruz es ¿cómo se dice? Un campo minado de casas de juegos ilegales. Sí. Son cientos de casas de juegos ilegales, ¿no? Y están ahí. No se sabe bien cómo, pero ahí están, y están hace años, y de vez en cuando sacan una y después abren 3. Es una cosa, y sabemos que seguramente detrás de todo eso debe estar la corrupción también, ¿no? Los terapeutas familiares, los terapeutas de pareja sabemos cuál es el impacto de todo esto. Lo importante de esta temática es que podamos entender cuáles son nuestros propios consumos, saber cuáles son los consumos que están aconteciendo alrededor de nuestro entorno, de nuestra familia, nuestra pareja, con nuestros hijos, y saber poder tomar medidas al respecto, poder hablar de esto y poder saber qué piensan, aunque nuestro hijo no es el caso del consumidor, pero ya podemos tener conversaciones muy importantes ligadas al qué pensás sobre esto y cómo crees que podrías permanecerte a salvo, qué pensás de aquellos que lo hacen. Son conversaciones que hay que tener, conversaciones que hay que buscar y conversaciones que nos tienen que llevar a la prevención de consumos problemáticos en nuestro entorno familiar.